Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Muy buenos días, bienvenidos a Frente, ya en unos segundos. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, aquí en Frente. Lucecita Madrid ya está preparada para trasladarnos el titular del programa esta mañana. Luz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días. Muy bien. Espero que usted también, licenciado Renato, y todos nuestros televidentes en casa. El tema del día, para que usted pueda opinar en base a él, para hoy, lunes 27 de enero. En el caso que Estados Unidos nos envíe aviones militares con deportados hondureños, ¿qué propone usted? Ese es el tema de hoy. Puede opinar a través del WhatsApp 9773-6065, es nuestro número exclusivo para usted, y también a través de la cuenta en X, Frente a Frente HN, donde estará la imagen del tema del día. Ahí también puede opinar y estaremos dándole lectura a su opinión en el foro de esta mañana. Y esa pregunta derivada de lo que ayer vivimos los latinoamericanos, un largo día, Donald Trump y Gustavo Petro tuvieron polémicas que generaron titulares en todo el mundo ayer, a raíz que Estados Unidos envió 2 militares con deportados colombianos, pero Petro no autorizó que estos aviones aterrizaran en Colombia. Y ahí comenzó todo el debate. Viene Trump y dice, pues, ya no se van a emitir más visas de Estados Unidos en Colombia. Empezó a revocar visas, o por lo menos a anunciar. Luego dijo, y voy a imponer un 25% de arancel a los productos que de Colombia llegan a nuestro país, y a la siguiente semana 50% de arancel. Si ya el 25% de arancel nos dejó impactados a todos cuando advirtió que si una semana después seguía con esa postura Gustavo Petro, pues aplicaría el 50%, hombre, ¿y esto qué está pasando? Decimos. Pero miren ustedes que las cosas se arreglaron ya al filo de la noche. Tras un largo día, gobierno Trump y Petro alcanzaron un acuerdo para evitar los aranceles y otras sanciones. Precisamente la noche de ayer, la Casa Blanca confirmó que los migrantes colombianos serán enviados a Colombia sin restricciones y recibidos por el gobierno nacional. Ya, como les decía hace algunos minutos, Petro decidió negar la autorización para el aterrizaje de 2 aviones del ejército de Estados Unidos que tenían previsto caer de regreso a 160 colombianos, deportados por estar en el país norteamericano de manera ilegal. Esta decisión desencadenó una serie de medidas punitivas por parte de Estados Unidos que incluyeron sanciones económicas y restricciones migratorias, afectando tanto a sectores comerciales como a funcionarios del gobierno colombiano. Interesante, por eso la pregunta que nosotros estamos socializando hoy. Si me la repites, por favor, Luz. Claro que sí. En el caso que Estados Unidos nos envíe aviones militares con deportados hondureños, ¿qué propone usted? Sí, bueno, viene llegando el canciller de la República en este momento, don Eduardo Enrique Reina. ¿Qué tal, canciller? ¿Cómo está usted? Bien, gracias, mucho gusto. Bienvenido, buenos días. Buenos Bueno, he visto días. esa toma de... Muchas gracias, producción. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien, gracias, Renato, ahí, siempre con mucha actividad. Hubo muchas reuniones ayer, ¿verdad? Sí, mucha conversación, llamadas. Importante, todo importante. esto. Solo déjeme presentar a doña Ismania Platero. ¿Qué tal, Ismania? Siempre es un placer tenerla por aquí. Igual, para gracias. que nos ayude a entender todo esto. Bueno, y tengo ¿a cuántos al menos? Todos ellos son hondureños que viven en los Estados Unidos. Todos ellos son hondureños que viven en los Estados Unidos.
Fernando Castro. No, don Fernando Castro es guatemalteco, sí. Don Isaac Dubón, Jesse Amador, Francisco Ruiz, Suyapa Mereles, Jimmy Molina, Jesús Argueta, Daniel Funes, Wilmer Toro, Lurvin Lizardo, Carlos Pereira, María Elena Valdivia. ¿A quién más? Está Juan Flores. Yo invité especialmente a don Rubén Darío Sorto para que Rubén me hiciera un análisis sobre las implicaciones que tendría esas medidas de aranceles de Estados Unidos a Colombia. Pero bueno, ya como a las 10 de la noche ya se supo que Petro había aceptado los aviones. ¿Qué repercusión ha tenido esta controversia que se produjo entre Estados Unidos y Colombia en nuestro país? Y las decisiones que a futuro Honduras pueda tomar si aquí también nos piden recibir esos aviones militares con hondureños deportados. Canciller. Buenos días, Renato. Un saludo a don Ismania Platero y a todos los compatriotas también que están conectados desde los Estados Unidos y al pueblo hondureño, naturalmente. Bueno, yo creo que la administración Trump ha tenido, yo creo, en cierta, digámoslo así, nerviosismo al mundo entero sobre los anuncios que presentó durante su inicio de gestión. Medidas bastante fuertes, una serie de medidas, yo creo que histórico, ningún presidente de los Estados Unidos había firmado tantas órdenes ejecutivas y gran parte de ellas ligadas al tema de migración, ¿verdad? Y obviamente con un impacto muy fuerte, tal como también él lo había estado diciendo en su campaña. Tampoco es algo, creo yo, nuevo, solo se esperaba cómo iba a tomarlo. Yo creo que todos los países estamos viendo de qué forma nos adaptamos a esa nueva realidad y podemos, en el caso de Honduras ha sido lo que la presidenta ha dicho desde un inicio, cómo seguimos manejando una relación positiva, como ha sido histórica con los Estados Unidos, sobre la base del respeto mutuo y además de los beneficios mutuos. En este caso, pues hemos estado en conversaciones, de hecho, tanto nuestro embajador en Washington como mi persona. Ayer, por cierto, tuvimos una reunión virtual con la embajadora Doe y su equipo, y al igual que el equipo nuestro que maneja en este caso el ingreso de los repatriados, sobre todo en los CAMERRES que hay en San Pedro Sula, para ver cuál será el mecanismo y entender estas nuevas decisiones, porque estas nuevas decisiones que ha tomado la administración Trump, cabe decirlo, porque aquí se ha dado mucho debate que si es porque son gobiernos de izquierda o derecha, lo que vemos es que son para todos, o sea, las decisiones son erga omnes, están para todos los países del mundo. El cierre de la frontera sur de los Estados Unidos y la emergencia es para todo el mundo. Entonces yo creo que el componente ideológico, si bien pudiera generar algunos temas, creo que no, es un tema interno de los Estados Unidos, un tema sensible para la política interna de los Estados Unidos y lo obliga a tomar posiciones, hasta la suspensión de ayuda de Estados Unidos por 90 días también es general a prácticamente todos los países. Creo que solo hubo una excepción en el caso de Israel y Ucrania, pero por lo demás la ayuda se ha suspendido mientras se revisa. Así que yo creo que todas estas medidas nos hacen, obviamente, ver de qué posibilidad seguimos trabajando de manera lo más cordial posible. La propuesta nuestra ha sido, obviamente, y lo ha dicho la presidenta, hemos lanzado y estaremos lanzando el programa Hermana, Hermano, Vuelve a Casa, con la idea de que todos los hondureños y hondureñas son bienvenidos al país para retornar. Y cómo lo manejamos, o sea, la propuesta nuestra es siempre que podamos conversar con los Estados Unidos, que tengamos un retorno ordenado, seguro, que sea además digno para nuestros migrantes y que se respeten sus derechos. Yo creo que esos son los factores más importantes que estamos viendo, independientemente de cuál sea el mecanismo, y que tengamos también la capacidad de adaptarnos a esa nueva realidad por los mecanismos existentes. De hecho, Honduras ya tenía desde hace mucho tiempo estos CAMER en San Pedro Sula, donde han estado llegando los vuelos, y generalmente ha sido en promedio unos 6 vuelos semanales, diríamos, los que a veces llegan 5 o 6. Tenemos una capacidad de aceptar hasta 12, ha sido los acuerdos que llegamos con la administración Biden. ¿Semanales?
semanales, pero no se ha llegado a esos números, más bien, y como lo hemos dicho, los números de personas retornadas en frontera realmente se han reducido comparados a la administración de Juan Orlando Hernández. Yo creo que eso implica también que hemos tomado medidas y hemos estado colaborando con ellos. Pero obviamente aquí veremos cuál será la implicación. De hecho, yo creo que en la misma administración Trump, en el mismo Departamento de Estado, todavía se están adaptando a esa realidad, porque para ser muy franco, la misma embajada nos ha dicho, bueno, todavía estamos recibiendo instrucciones de cómo va a funcionar esto. No hay por parte de ellos una total claridad, porque el mecanismo que está usando la administración Trump es nuevo, o sea, no es el mismo mecanismo que existía con CBP, con ICE, que era pues un mecanismo de que digamos, si se capturaba a las personas, se enviaban albergues, se le hacían entrevistas a través de los consulados para identificar si eran nacionales de un estado y después pasaban a un proceso para poder ser, en este caso, deportados o repatriados. Y los que habían solicitado, digamos, asilo o tendrían mecanismos legales de apelación, tenían otras rutas para solicitar esto. Estas medidas actuales implican a las personas que han sido detenidas realmente en este cierre de frontera y los están pasando, digamos, por una ruta rápida, por una ruta que no va a los albergues. De hecho, el tema es que no están siendo, digamos, entrevistados por consulados, sino que realmente las autoridades implicadas americanas los entrevistan y le preguntan, ¿usted es hondureño, usted es salvadoreño? Y los están separando en grupos y de acuerdo a la cantidad de personas de cada país es que están buscando estos viajes con aviones militares. Cabe señalar que por ahora nos han indicado que, por ejemplo, los grupos más grandes han sido ligados, por ejemplo, a México, a Guatemala, a Colombia y hasta Brasil. Por eso los hondureños todavía no hemos recibido, pues nosotros no hemos recibido formalmente ninguna solicitud de un vuelo para retornados. Pero sí estamos trabajando con los Estados Unidos. La idea es ver de qué forma lo manejamos y que sea lo más adecuado posible, porque el problema es que pueda decir, ¿cómo aceptamos un vuelo que nos digan a las 11 de la noche y llega un vuelo a las 3 de la mañana? O sea, porque tenemos que darle una recepción adecuada a los migrantes, ya que, por ejemplo, si no vienen con un manifiesto extendido por consulados, tenemos que tener autoridades en el aeropuerto para decir cómo es que están llegando a Honduras. Entonces, lo que estamos buscando es coordinar de manera adecuada. Y yo creo que esto se trae también a esta política que la presidenta quiere implementar, de que a los retornados primero se les dé un bono solidario, una cantidad de recursos por los momentos en que retorna al país, un apoyo alimentario y además desarrollar programas de empleo. De hecho, estamos también tratando de ver no solo en lo que son los proyectos que tenga el gobierno de la República con Cedesol, con la red solidaria, con el bono tecnológico, cómo buscamos atender y recibir a estos migrantes. Obviamente, por ahora entendemos que los capturados en frontera son números importantes, pero se habla, por lo que hemos visto también en los medios, de que son números de 90, 80 los que vienen en estos vuelos. Obviamente la preocupación nuestra es que se respeten derechos, o sea, son hondureños y hondureñas, la orden de la presidenta es ver cómo los recibimos, pero que también estos viajes de alguna forma respeten los derechos de los migrantes. Yo creo que esa es la preocupación de la mayoría de países, cada quien lo está haciendo directamente y creo que la implicación, de hecho, hay que recordar que la presidenta Xiomara Castro habló con la presidenta Chimba, el 30 de diciembre fue esa llamada, la recuerdo, con la idea de prepararnos. La propuesta de la presidenta Castro era que los países que estamos en esta ruta migratoria colaboremos de manera más adecuada para atenderlo. ¿Por qué? Porque todo esto va a crear consecuencias diferentes, digamos. Si los Estados Unidos cierran la frontera, la acumulación de migrantes, no solo nuestros, sino de muchos países, será en México. Entonces México tendrá que tomar medidas. En este caso, pues estamos hablando con México, estamos hablando con Guatemala, y esa fue la reunión que se dio en México entre cancilleres para prepararnos y adoptar medidas de cooperación. De parte nuestra estaremos fortaleciendo nuestros consulados, teníamos planeado abrir uno nuevo en Kansas City y otro en San Antonio, y ahora por esta nueva realidad moveremos 2 de México y abriremos prácticamente 3 consulados nuevos en México, porque la necesidad de documentación, de atención a los migrantes y además de asesoría legal es importante, y entonces tenemos que trabajar no solo
de parte nuestra, sino también buscar el mecanismo de contratar asesoría legal para los hondureños que pueden todavía rescatar la posibilidad de una residencia pues regular en Estados Unidos, cómo se les apoya y también cómo se atiende a los centros de migrantes. De hecho, ya nuestros cónsules, por ejemplo la de McAllen, ha estado visitando los centros fronterizos donde están las personas detenidas y esperamos mandar esta semana una comisión a México y otra comisión interinstitucional a Estados Unidos para visitar precisamente la realidad que se está viviendo en la frontera. Obviamente son temas complejos, por ejemplo este anuncio de redadas en iglesias, en escuelas. Entendemos que es una decisión soberana de los Estados Unidos, pero ahí es donde viene nuestra preocupación de cómo trabajamos con los migrantes y esto lo hablamos con países, ya tenemos un convenio firmado con Guatemala y México para asistencia consular mutua y la idea es que todos trabajemos juntos porque al final va a ser imposible para un solo país absorber esta nueva realidad y cómo manejamos esta relación con los Estados Unidos. Ahora, en esas redadas caen migrantes indocumentados, con o sin delitos penales, ¿verdad? Porque son redadas. Así, ese es el problema, que como no hay mecanismos claros, pues es lo que se presta realmente a violentar derechos reales y derechos que no solo pues los protege a veces el derecho internacional, sino las mismas leyes de Estados Unidos, y es porque son derechos constitucionales. Entonces sabemos que también en los mismos Estados Unidos ahorita hay una conflictividad fuerte interna, por ejemplo el tema que se quiere retirar el derecho a la nacionalidad por nacer en los Estados Unidos, hay estados que no están de acuerdo, entonces hay una dinámica compleja en los mismos Estados Unidos. Ahora, ¿hubo acuerdos puntuales ayer con la embajadora de los Estados Unidos? Bueno, estamos, como le digo, como preparándonos para cualquier solicitud. Lo que queremos es dejar claro, estamos presentando algunas propuestas y alternativas para que sea, como digo, lo menos traumático para nuestros migrantes el retorno. Recuérdeme alguna de esas propuestas que yo sé, es para que lleguen en condiciones más dignas, porque Lula se quejó también, claro, porque inclusive el avión, según estaba leyendo en la prensa brasilera, tuvo un desperfecto, tuvo que aterrizar en Manaus, ahí fue donde los brasileños se dieron cuenta que no tenía aire acondicionado en el avión, que venían con chachas, y Lula envió a Manaus un transporte aéreo para que ya viajaran de manera diferente. Correcto, es que como lo dice usted, en el caso de Brasil, que también lo hemos leído por los medios, el problema es ese, como son aviones militares no cuentan con condiciones, digamos, adecuadas para el transporte de otro tipo de personas. Aterrizó en Manaus, estuvo unas cuantas horas en el calor, sin asistencia, sin apoyo, sin agua, entonces generó una dificultad interna en el avión y los bajaron a los migrantes. O sea, eso es lo que estamos queriendo evitar y, como le digo, estamos en el proceso de conversaciones, pero la idea es facilitar que el derecho del migrante, que sus condiciones de viaje sean seguras y dignas y bueno, aceptarlos en la medida que también nosotros adecuemos a qué horas pueden venir los vuelos, cómo se hacen los permisos, cómo lo adecuamos en el interés de que puedan ser recibidos en las mejores condiciones de parte del gobierno de Honduras. De momento no tenemos solicitudes de Estados Unidos para el aterrizaje de estas aeronaves con deportados. Por ahora no, de hecho el programa normal que tenemos con los Estados Unidos no hemos tenido por ahora solicitudes, o sea, hay como esa disyuntiva, porque todavía, como están aplicando más el otro programa, y de hecho en el mismo Departamento de Estado, en Homeland Security, en ICE, en todos, están dándose los cambios de los nuevos funcionarios con los anteriores, entonces también hay un proceso de transición interna que no han sido muy francos los Estados Unidos, de decirnos todavía nosotros mismos estamos adecuando esa realidad y cómo aterrizan ellos las decisiones que hace el presidente Trump desde sus órdenes ejecutivas a la parte puramente administrativa, o sea, todavía ellos están en un tema de aplicación de estas normas. ¿El último vuelo con deportados cuándo llegó al país? Por ahora no tengo la información, pero fue hace un par de semanas y estábamos esperando otros, pero como le digo, ahora estamos realmente tratando de, para decirlo así, poder adaptarnos a esto, amortiguarlo y que sea la mejor forma digna posible. Si es necesario
la presidenta nos ha dicho, si es necesario nosotros podemos, para un ejemplo, enviar aviones, contratarlos, y las condiciones no son adecuadas en los aviones militares, pues con mucho gusto veremos cómo hacer para que nosotros, si nos dicen, hay este grupo de migrantes y se espera retornar, pues con un tiempo prudencial, si es necesario contratar aviones para que las condiciones sean más adecuadas. O sea, sabemos que es una erogación, pero creo que, como lo dice la presidenta, los migrantes merecen ese respeto, contribuyen a la economía de Estados Unidos. Creo que no se debe criminalizar la visión de la migración. Obviamente pueden haber criminales, en eso siempre se han dado casos de que personas que vienen con antecedentes o algo, y obviamente eso se tramita a través de las autoridades policiales, si es alguien que viene con antecedentes, pero tenemos que manejarlo. Yo creo que el tema aquí es cómo se administra. Vemos que Colombia enviará una misión a Estados Unidos. Yo hablé con el canciller hace un momento y me decía de de Colombia, sí, porque estábamos viendo pues sobre la continuidad de la reunión de CELAC, me dice que sí, que sigue en pie para el jueves. Para el jueves la solicitud del presidente Petro, hasta ahora no hay cambio, pero sí ellos ya están tratando de conversar con Estados Unidos y creo que la opción que dio el presidente Petro es enviar su avión presidencial para este primer grupo. Entonces el problema es ese, que o sea, hay normas hasta para el regreso de asilados, hay normas para que se están saltando y ese es el problema porque lo que estamos previendo es evitar que esto le sea dañino a los migrantes, que de por sí es traumático toda la ruta que tuvieron que hacer, que no puedan ingresar y además que los deporten, o por ejemplo el gran número de personas que esperaban la iniciativa de asilo de CBP y que en 24 horas les dijeron ustedes ya no tienen y que quedaron en México. O sea, hay una serie de temas que han venido evolucionando este tema migrante. Si nos los deportan en las condiciones que rechazó los vuelos Petro, ¿haríamos lo mismo nosotros o no estamos pensando en rechazar vuelos de migrantes nuestros? La idea es recibirlos. Obviamente nuestra propuesta es buscar el mejor mecanismo de que sea adecuado. Y estamos hablando con los Estados Unidos, como le digo, todavía no hemos recibido ninguna solicitud, estamos abiertos, la presidenta como lo dijo en su discurso de inicio de año, nuestra propuesta inicial es diálogo, es buscar soluciones, que no sea excesivo, que no sea violentar los derechos ni la dignidad de los migrantes, y eso es lo que estamos buscando, y por eso nos hemos acercado desde el sábado, por cierto, yo me reuní con la embajadora Dobu, tuvimos estas reuniones técnicas y estamos esperando cómo lo manejamos. Hablando de lo mismo. Hablando de lo mismo, y lo hace también nuestro embajador en Washington, y él estuvo también en las reuniones ayer. O sea, la instrucción de la presidenta es buscar las salidas mediante el diálogo y atender a nuestros migrantes. Ante esa realidad, obviamente son nuestros nacionales, los vamos a recibir con dignidad y eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo recibieron los cancilleres latinoamericanos? Claro, no ha hablado con todos, ha hablado con algunos, entre ellos el canciller de Colombia. Esa reacción del presidente estadounidense de decir, bueno, pues a partir de tal fecha, 25% de aranceles a los productos colombianos que exporta a Estados Unidos y una semana después, si no cambian, 50%. ¿Cómo se ha recibido esa decisión, canciller? Bueno, yo creo que hay diferencias, porque en este tema de la migración a 34, 35 países de la CELAC, las visiones son muy diversas. El tema migratorio no a todos nos afecta de la misma forma, o sea, algunos son países de tránsito de migrantes, otros emiten migrantes, otros simplemente son rutas en algunos de paso y otros no tienen tanto estas dificultades. Yo creo que preocupa un poco la escalada y sobre todo estas medidas que de alguna forma son, lo diría yo, desproporcionales al diálogo. O sea, si se busca un diálogo, si lo que estamos buscando es eso, preocupa, porque ¿qué va a provocar? Como lo que pasó con Colombia, si los Estados Unidos nos impone 35% en reciprocidad, igual Colombia hará lo propio. Entonces, ¿qué pone en riesgo? Yo creo que un sistema internacional que existe, y eso es lo peligroso, de normas, de tratados, de convenios, y de generar una inseguridad jurídica, y como le digo, a veces no importa realmente el signo político, porque es un problema interno en los Estados Unidos tan fuerte como el de la migración. Hemos estado muy cercanos hablando con México, con Guatemala, con varios cancilleres, y a todos creo que les preocupa la dinámica, y todos quieren ver cómo solventan este impacto en los migrantes. Y como le digo, son visiones diferentes porque tenemos obviamente realidades diferentes en el tema migratorio, pero esta amenaza, por ejemplo, no se la ha hecho solo a los países latinoamericanos, a Canadá, que es un país creo que más socio de Estados Unidos, más
que ha seguido más las políticas en tema internacional, que hay una gran afinidad, le está amenazando con aranceles muy altos. Entonces, como le digo, hay una realidad diferente en Estados Unidos. Yo creo que es lo que tiene a todo el mundo en espera de cómo se logra administrar esta nueva realidad y adecuarla a ella, porque como lo decía la presidenta Castro, o sea, las relaciones con un país tienen que ser beneficiosas, tienen que servirnos a los dos, si no, pues provoca estos cambios porque se aplica la reciprocidad. ¿Y qué hará Canadá si le va a implementar también aranceles? O sea, es una realidad y yo creo que por eso es importante si se da esta reunión de CELAC, porque yo creo que debemos de hablar los latinoamericanos y caribeños para ver cómo reaccionamos en la medida de lo posible. Obviamente hay diferencias en América Latina, visiones diferentes, pero tenemos que tener mecanismos de coordinación y creo que ese es el objetivo más importante de CELAC, que es un mecanismo de coordinación entre los países para ver las realidades que nos afectan. Y ahora pues hay una nueva administración en Estados Unidos que está tomando decisiones fuertes y complejas, ¿verdad? Solo quiero que escuche este dato y ya voy a comenzar a escuchar a todos los hondureños. Tenemos al menos unos 20 hondureños en distintos puntos geográficos del territorio estadounidense para conocer cuáles son sus inquietudes. Yo no sé si todos los que estamos viendo en pantalla están debidamente documentados, hay algunos sin documentos. Me imagino que los que están sin documentos son los que tienen en este momento mayor incertidumbre. ¿Qué va a pasar con ellos? Si están en una escuela recogiendo al hijo, si están en una iglesia un domingo, si están en un sitio público divirtiéndose. Pero solo quiero estos datos porque la verdad que cuando leímos eso, aranceles del 25% y hasta el 50%, dije yo, hombre, estas decisiones son fuertes, fuertísimas. ¿Qué hubiese implicado para Colombia, Rubén Darío Sorto, de haberse materializado esos aranceles con que amenazó a Colombia Trump en el caso de que no aceptaran a los deportados colombianos? Buenos días, licenciado Renato Álvarez. Buenos días, canciller Ismania, y a todos los hondureños que se han unido a este programa y que son los verdaderos héroes de la economía hondureña. Posterior a su pregunta, me gustaría presentar una gráfica que ejemplifica y que dignifica el sacrificio y el enorme esfuerzo que cada uno de los inmigrantes, ya sea legales o ilegales, hacen para Honduras. Pero contestando a su pregunta primero, Renato, la implicación que hubiese tenido para Colombia un 25% de arancel en todas sus exportaciones hubiese implicado un costo de $5.000 millones, porque Estados Unidos recibe anualmente $20.000 millones en bienes y servicios colombianos. ¿Y cuáles son los 3, 4 principales productos que exporta Colombia a Estados Unidos? Petróleo, café, flores. Y petróleo, la principal empresa que exporta este producto a Estados Unidos, pertenece en un 88% al gobierno colombiano. Es decir, que hubiese tenido un impacto severo en la economía colombiana, porque para Estados Unidos hubiese sido muy fácil sustituir estos productos con otro origen. Cualquier otro país del mundo, del orbe, hubiese podido ofrecer exactamente los mismos productos: petróleo, café y flores. Y mientras que en el caso norteamericano, que reciben un poco más de $20.000 millones, la balanza comercial es positiva para Estados Unidos, hubiesen podido prácticamente sustituir de inmediato esas exportaciones a cualquier otro país. ¿Qué es lo que exporta Estados Unidos a Colombia? Derivados del petróleo, es decir, refinados, gasolina, maíz y sorgo. ¿Quién hubiese pagado el precio por estos aranceles? El consumidor colombiano. Bien lo decía en una entrevista en Diario El Tiempo de Colombia,
un vicecanciller, un ex vicecanciller colombiano, donde decía, esta guerra es imposible que hubiese podido ganarla Colombia. La denominó una guerra comercial. Y aquí detengo ese análisis para hacer referencia a los migrantes. Honor a quien honor merece. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras vertidas por el canciller, con quien somos amigos, con quien hemos compartido en diversas condiciones, esfuerzos por atraer inversión a Honduras. Le comento, los migrantes hondureños desde Estados Unidos, desde el 2016, y le pido por favor a la producción, le he enviado una gráfica para que muestre cuál ha sido el comportamiento de las remesas que los migrantes han enviado a Honduras. Desde el 2016 a la fecha, han enviado un total de 57,000 millones de dólares desde el 2016 hasta el 2020. En este momento están presentando la gráfica de cuánto ha aportado el gobierno norteamericano a la economía hondureña. Desde el 2000 a la fecha han aportado más de 3,600 millones de dólares a la economía hondureña. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud hacia Estados Unidos y hacia nuestros migrantes? Totalmente de acuerdo y en línea con la solicitud de la presidenta Castro. Se debe de respetar los derechos humanos de los migrantes. Se debe de tratar con dignidad a esos héroes anónimos, a esos miles y millones de hondureños que día con día aportan a la economía norteamericana y aportan a la economía hondureña. Son doblemente héroes. Y en el caso norteamericano, en el caso de Estados Unidos, debemos de reconocerlos como un país amigo, como un país que nos ha aportado en nuestras horas de necesidad. En 1999, posterior al huracán Mitch, ese año, solamente ese año, le enviaron al gobierno hondureño 550 millones de dólares. Desde 1980 hasta el 2024 han aportado a la economía hondureña sin tener que hacerlo porque ellos se deben a su pueblo, no a Honduras. Han aportado más de 7,000 millones de dólares. Entonces, hay que ver con buenos ojos a Estados Unidos, a pesar de la nueva política de la administración Trump. Sí, las reglas son diferentes, hay que adaptarnos a estas nuevas reglas. Es una decisión soberana de Estados Unidos, bien lo reconoce el canciller, la decisión de repatriar inmigrantes ilegales en condición ilegal, no documentada. Pero también es importante reconocerlo una y mil veces. Los migrantes hondureños son valiosísimos. Su mano de obra es valiosa para Estados Unidos, igual para la economía hondureña. Bueno, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. En resumen, si vuelve esa gráfica sobre las remesas de los nuestros, por favor, así, de una manera rápida, porque hoy sí tenemos una agenda bien apretada. No, la primera. En total, Rubén, en total las remesas que envían anualmente los nuestros. El año pasado, 9,200 millones, pero del 2016 a la fecha, más de 57,000 millones de dólares. Traduzca eso al empira. No, sí sabemos lo importante. Sabemos que todos los riesgos que implica irse de Honduras para los nuestros, desde que salen de cualquier punto de la geografía nacional, que implica el riesgo de morir en la travesía hacia Guatemala, hacia México, en la frontera sur de Estados Unidos,
perseguido por los agentes, insertarse, acomodarse, estar con el riesgo permanente de que me pueden capturar y luego deportar, luego los problemas de las familias que quedan aquí, familias divididas, hijos con problemas, esposas con problemas, madres con problemas. No, es innegable, por eso es que es bueno escucharlos esta mañana. ¿Cuál es la expectativa que tienen los nuestros que viven en Estados Unidos? Bueno, los que tienen documentos, fabuloso, están con menos incertidumbre. Los que no los tienen son los que viven horas de mucha incertidumbre. Se mantiene la reunión entonces de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe para el próximo jueves, es vía Zoom, ¿no? Sí, este jueves próximo, el 30, a las 11 de la mañana, el presidente Petro anunció que iba a estar presencial. Igual es posible que otros presidentes vengan. Hoy imagino que empezaremos a recibir más noticias. Y la idea yo creo que es esa, yo creo que es importante hablar. Y por eso era la reunión, como lo decía, que la presidenta Castro fomentó con la presidenta Sheinbaum, porque tenemos que ponernos de acuerdo los países y de acuerdo con lo que decía Rubén Darío, y un saludo, evidentemente la importancia de los migrantes. Y yo creo que también en esto hay que trabajar conjuntamente como país, o sea, el sector privado mexicano hace poco anunció que iba a apoyar a los migrantes retornados en México con 35,000 empleos. Yo creo que debe existir una dinámica porque en algún momento las empresas en el país también se han quejado, sobre todo en el área de construcción, o en algunos campos agrícolas, de que los migrantes hondureños se han ido y que por lo tanto han bajado su fuerza laboral en algunos de estos casos. Yo creo que hay que buscar una dinámica de trabajar juntos para encontrar estos mecanismos. Y cómo lo absorbemos, yo creo que es muy importante, y como lo decimos, lo que buscamos es que retornen de la manera más adecuada, manera digna, y unirlo precisamente a los programas. Yo creo que esta semana estamos ya terminando un decreto ejecutivo de emergencia que la presidenta lanzará para precisamente implementar este programa de hermana, hermano, vuelve a casa, que tiene varios componentes, desde el apoyo, obviamente, en la red consular nuestra, a los migrantes allá en Estados Unidos, en México, en Guatemala, y además otras medidas internas que debemos tomar. Es muy importante, yo creo, ese buscar esa asesoría legal, esa búsqueda también de cómo respaldamos. Ya también nuestro embajador en Washington ha estado en contacto con varias organizaciones, no solo privadas, sino sociedad civil, con organizaciones que trabajan también en pro bono con los migrantes. Y hay otro componente que no quería dejar de destacar, que es el tema de los tepecianos, del TPS. Por los tiempos, la ampliación del TPS que se dio recientemente abarca más a salvadoreños y otras nacionalidades, porque los Estados Unidos no puede definirla más que 2 meses antes de que se pierda. En este caso, pues la de hondureños se vence aproximadamente como el 5 de julio, entonces no podía la administración Biden ampliarla, y eso lo hablamos. Yo hablé con el, previo a que saliera de su mandato, el secretario Mayorkas, lo hablamos, igual enviamos notas al secretario Blinken para en aquel momento que se buscara la ampliación. ¿Es posible? No lo sabemos cuál va a ser la actitud de la administración Trump al TPS. Cuando estuvo en la primera administración lo eliminó para todos, y por demandas judiciales de los interesados fue que realmente se recuperó. Y estamos conscientes, como le digo, la presidenta lo ha dicho, los migrantes son héroes, son motores de la economía, no solo en Estados Unidos, sino en Honduras. Y también viene otro tema político interno en los Estados Unidos que no sabemos cómo se va a desarrollar. Hay estados que su fuerza laboral en sectores como el agrícola, como Nuevo México, como California, hasta el mismo Florida, son migrantes. Su fuerza laboral en construcción son migrantes, su fuerza laboral en turismo, en servicios, son migrantes. Entonces, aquí también habrá una dinámica interna política en Estados Unidos, que hay estados, hay gobernadores, hay congresistas y senadores que no están de acuerdo con que se expulse porque pierden su fuerza laboral y tendrá un impacto. Y estas medidas, como lo mencionaban, de los aranceles, pues de alguna forma también impactan. O sea, yo leía en las redes algunos pronunciamientos de los productores de soya, de maíz, en el centro de los Estados Unidos, que sí les preocupaba que Colombia pusiera aranceles, porque ellos, a pesar de que pueden reacomodar, el número de granos o de productos que también venden los Estados Unidos tiene un impacto. Así que yo creo que trabajar y hablar juntos va a ser muy importante. No, y en lo político, 12 congresistas de origen colombiano también ayer no le gustó la decisión de su presidente. Y en un minuto,
para ir a la primera pausa y luego escuchar tanto a Platero como a todos los hondureños que están en los Estados Unidos. Espero que este escenario que se presentó entre Gustavo Petro y Donald Trump no se presente entre Xiomara Castro y Donald Trump. Es decir, ¿resistiría nuestra economía si le impusieran un 25% de aranceles a nuestras exportaciones hacia Estados Unidos, que es nuestro mayor receptor de productos que se producen en el país? Rubén Darío Sorto, un minuto para la respuesta, por favor. Definitivamente que no. Las exportaciones de Honduras, que rondan los 7.200, 7.300 millones de dólares, con un 25% se vuelven no competitivas. Y de nuevo, estamos hablando de elasticidad. Puede sustituir Estados Unidos con otros países, con otros orígenes, los productos y bienes y servicios que exporta Honduras. Sí, sí lo puede hacer. Entonces, el impacto sería devastador para Honduras y hay que saber las consecuencias y hay que estar consciente y en función de ello tomar decisiones con respecto a nuestras alianzas con países amigos. Gracias, Rubén. Voy a ir a la primera pausa comercial. Como les dije, después de ella, aquí con el canciller, que no estará todo el programa, brevemente vamos a escuchar a Ismania Platero y luego también brevemente a cada uno de los compatriotas diseminados en diversos puntos de la geografía estadounidense que tienen sus inquietudes para el canciller de la República, don Eduardo Enrique Reina, esta mañana en Frente a Frente. Gracias por opinar a través de redes sociales. Escribe un televidente: recibirlos porque son hondureños. Si los traen esposados es por las normas de seguridad aérea, que los que vienen allí tienen algún tipo de delito. Solo el que conoce las leyes y manejo de seguridad aérea y terrestre de los Estados Unidos puede hablar. Ellos hacen cumplir las leyes y Honduras tiene el deber de recibirlos. Tienen que recibirlos, son ciudadanos de Honduras y no se debe olvidar el peso económico que tiene Estados Unidos en todos los mercados. Ellos tienen todo el poder de alterar la oferta y demanda de todo, por lo que no es conveniente entrar en discusiones que solo van a afectar a Honduras. Tienen que evaluar la diferencia económica entre los dos países. A través de X opina Walter: antecedentes penales o no, son hondureños, deben ingresar. Lidia escribe: Honduras está en el deber de recibir a sus ciudadanos retornados en cualquier avión que lleguen. El Instituto de Migración deberá procesar a cada hondureño y ofrecer asistencia. Andrés también escribe: lo peor que el gobierno puede hacer es crear un programa para los deportados. No lo necesitamos, bajen los impuestos, quiten la burocracia y todos seremos más prósperos. Hagan lo mínimo en seguridad y ya. Pues Honduras tiene que hacerse cargo de sus ciudadanos. Luis Flores opina: buenos días, Renato, pregúntele al canciller puntualmente qué opciones de empleo tendrán para los hermanos deportados, porque si no hay empleo para los que estamos en el país, están ofreciendo para los que retornan. Siento que es un discurso que quedará en eso, un discurso. Son algunas de las opiniones. Continúe escribiendo a través de nuestras plataformas. Bueno, dos preguntas puntuales en función de lo que está escribiendo la gente. Si no llegan en las condiciones que ustedes le están solicitando a Estados Unidos, los deportados migrantes hondureños, ¿se plantea el escenario de rechazar esos vuelos? Como le digo, vamos a recibirlos. Buscamos hacerlo en las mejores condiciones, pero no vamos a permitir tampoco que los hondureños anden volando a saber por dónde o no tengan dónde llegar. Lo que buscamos es sí que sea ordenado, que nos pongamos de acuerdo y vengan en condiciones adecuadas. Entendemos, y yo creo que hay que hacer una diferencia. Puede haber gente que viene con antecedentes penales, igual se le debe recibir en las condiciones de seguridad adecuadas, en coordinación con la policía o con los juzgados, o quien sea en este tema. Y los demás pues también, pero buscamos, como le digo, hasta ahora estamos conversando, ojalá encontremos una salida en las conversaciones con los Estados Unidos. Y yo creo que esto nos deja una gran lección, Renato, así muy rápido. Nos demuestra que la política exterior de los países a veces no se puede, como se dice en el dicho popular, poner todos los huevos en una canasta. Tenemos que aprender que Honduras debe abrir su política a otras regiones, a otros países, porque si no, dependemos enormemente y puede venir, porque ahora realmente es una decisión política de un gobierno que cambia y ha cambiado toda la política exterior de Estados Unidos y podrá cambiar para todos, ¿no? Como le digo, podrán
si decide poner aranceles, decide eliminar acuerdos de libre comercio con varios países, como lo está haciendo con Canadá, con quien tiene una relación muy positiva. Entonces yo creo que nosotros también tenemos que aprender a buscar alternativas y tener también un sector privado exportador que aprovechemos otras oportunidades porque realmente las cosas pueden cambiar desgraciadamente así de un momento a otro. Pero es que mire, es que las potencias siempre velan por sus intereses. Todo el mundo vela por sus Mire lo que nos ha pasado con el camarón y las exportaciones hacia China. Pero tenemos que buscar, producto. pero tenemos que buscarlo, como digo, porque también con el caso de Taiwán era artificial, o sea, iba a llegar un momento que el camarón ecuatoriano ya estaba desplazando al camarón hondureño. Entonces, tenemos que trabajar con esa visión de ampliar, digamos, por ahora, la Unión Europea sigue siendo un socio muy importante, que tenemos superávit en la parte comercial, tenemos cooperación, y la pregunta que había, por ejemplo, de empleo, sí tenemos que trabajar, vienen proyectos importantes como el tablón, vienen más proyectos de infraestructura, o sea, hay que buscar los mecanismos, está la inversión que se está haciendo en el campo, tenemos que trabajar. El otro día me decía, por ejemplo, Mateo Yibrín me decía, mira, en la parte de azúcar nosotros podemos proponer 400 empleos adicionales. Yo creo que esto, lo que nos tiene que provocar esto es a trabajar juntos y buscar programas de cómo atendemos a los migrantes, porque es una realidad, o sea, lo que hagamos, si la decisión de la administración Trump es devolver a estos migrantes, tenemos que adaptarnos. Miren, ese puntito es clave. Para mí que es una de las principales noticias. Tenemos que trabajar juntos porque sabemos que nuestra economía es infinitamente pequeña en comparación con la de Estados Unidos. No pretendamos ni que ganen lo mismo que ganan allá con nuevos empleos en nuestro país, pero por lo menos tener un empleo. Es decir, la generación de empleo de Estados Unidos en comparación con la nuestra también se marca una profunda diferencia, pero solo el trabajo conjunto, sector público y privado, creando condiciones para la inversión local y extranjera, pueden permitirnos abrir ese campo del empleo para los muchos hondureños que puedan venir deportados de los Estados Unidos. Está claro que no van a ganar igual que como ganaban allá, ni generar la riqueza, todo es relativo, producto de la remesa que enviaban aquí para reconstruir sus casas, para hacer nuevas casas, para venirse a vivir un poco más tranquilos y mantener más tranquilos a sus familiares en Honduras. Bueno, Itmania, una reflexión de lo que dice el canciller, escuchémoslo para que perciba él qué está pensando el hondureño, de aquí adentro, y los hondureños que están diseminados en los Estados Unidos. Por favor. Bueno, yo ampliaría un poquito más a lo que el canciller ha dicho, y es el hecho de que Honduras realmente va a tener un impacto, es el centro, recuerda, entre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en lo que está ocurriendo en México, con una caravana que incluso sale ayer, a pesar desafiando las políticas que tiene el presidente Donald Trump y Tom Homan, más la población que está por ingresar, porque es indetenible, que viene gente de Venezuela, de Nicaragua, y que Honduras ahorita está así, a punto casi como una cárcel más grande de América Latina. A esto tienes que sumar tú que se anuló la parolia humanitaria, y la parolia humanitaria ha dejado por fuera a todos los nicaragüenses. Todo el cordón, por ejemplo, fronterizo, como lo dijo el canciller, es la gente detenida bajo el título 8 y que son los considerados criminales porque les adjudican el delito de invasión a la propiedad privada, condenados a 5 años y después por reincidencia a 10 años. El descargue que va a tener los centros de procesamiento ahí es importante porque vamos a dar también con el paradero de muchos hondureños no localizados y que estarían posiblemente en esos centros atrapados. Y otra situación es el doble discurso que tiene la presidenta Sheinbaum, que aunque dice, y es cierto, ha apoyado de alguna manera a Honduras, pero ella ya inició primeros envíos de población, por ejemplo a Guatemala, fueron 25 buses, y Tom Homan, que ha sido un hombre claro en expulsar a núcleos familiares y en separar también, porque el peligro que hay ahorita para los hondureños es el hecho de que estos núcleos familiares o estas personas que ingresaron a los Estados Unidos creen que porque parieron sus hijos en el punto de frontera, entonces ellos no tienen el derecho de quedarse en los Estados Unidos, y no es así. Pueden quedarse los niños, los vetaron ahorita los jueces, pero ellos van a tener que ingresar a Honduras.
¿Qué va a pasar con la población nicaragüense? Es la preocupación, porque la parola humanitaria y los que vienen huyendo de la guerra, estos tendrían que aplicar, porque todavía está vigente el tercero seguro que firmó el expresidente Juan Orlando Hernández con el presidente Trump, y que Honduras se tendría como corresponsable que quedar con la población nicaragüense, o Honduras tendría que enviarla, no sé. El nicaragüense, mira, ahorita está en un gran problema porque es el único que quedó por fuera de todo. Sí, mira que yo no sé cómo estamos con ese tercero seguro, porque me imagino que están evaluando también los estadounidenses en este momento y sobre todo esta administración de Trump, qué países están cumpliendo con lo del tercero seguro, canciller. Bueno, la verdad que prácticamente yo creo que no se implementó nunca de manera real y por ahora no ha sido parte de las conversaciones, o sea, igual tendremos que ver. Y en este caso, bueno, usted ve las dinámicas hasta cómo cambian políticamente. Por ejemplo, la congresista cubana, americana, María Elvira Salazar, pidió que no se desprotegiera a los cubanos, a los venezolanos y a otros, y a los nicaragüenses, porque, como le digo, estas medidas aplican prácticamente a todo el mundo y va a afectar a todo el mundo. Así que tenemos que trabajar, como le digo, nosotros en la mejor disposición de hablar con los Estados Unidos en esa base de respeto mutuo y porque creemos, y lo seguimos diciendo, de respeto a nuestros migrantes y también de respeto a nosotros como países. Yo creo que a pesar de la fuerza que tenga una potencia, yo creo que esa es la preocupación de todos, o sea, como países hay normas que debemos de alguna forma u otra respetar para este trato común entre países y verlo de esa manera, porque al final todo esto vendrá a afectar, y yo creo que también la relación de los Estados Unidos con toda América Latina, porque genera un ambiente crispado de relación para todas y todos, así que yo creo que hay ese también interés en los funcionarios, diría yo, de carrera, por ejemplo, del Departamento de Estado y todo, de cómo no se rompe o no se llega a estirar tanto el elástico, de que genere complicaciones con todos los países latinoamericanos, y es buscar estos entendimientos. Vamos a escuchar a más hondureños. Solo os ruego brevedad, aprovechemos la presencia de él en este momento para preguntas específicas, comentarios directos. Comienzo con Isaac Dubón. ¿Dónde está Isaac Dubón? En el condado de Broward, Florida, Estados Unidos. Buenos días, Isaac. Sí, muy buenos días, licenciado. Un gusto poder interactuar con usted. Saludos al canciller Enrique Reina, a la licenciada Ismania y creo que también nuestro buen amigo Darío Sorto, que está por ahí, ¿verdad? Y Lucecita Madrid. Agradeciéndole estos espacios, licenciado, y pues muy deseosos de conocer realmente el plan que la presidenta Xiomara está ejecutando para poder de una u otra forma poder trabajar al interno de los Estados Unidos. En este momento nuestra preocupación está al interno de los Estados Unidos, de lo que pueda pasar. Hemos estado teniendo algún tipo de cercanía con el actual gobierno, queremos apoyar las cosas buenas del actual gobierno, del presidente constitucional de este país, Donald Trump, pero también vamos a oponernos a todo aquello que pueda dañar, lesionar los derechos humanos, los derechos fundamentales de cada uno de nuestros compatriotas migrantes. Y en base a esa dinámica, pues nos interesa los posicionamientos de nuestro gobierno al interno. Hemos estado muy de cerca con el canciller, con el embajador, trabajando y conociendo eso, y pues para nuestra comunidad será fundamental conocer a profundidad este plan y pues de una u otra forma poder apoyar lo que consideremos que es correcto para la comunidad y para nuestro país, Honduras. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Juan Flores también, brevemente. Juan reside en Miami. Adelante, Juan, tus reflexiones. Sí, buenos días, licenciado Renato, al canciller, a la señora Hermania y a todos los hondureños que tienen invitados hoy. Muy preocupado, licenciado, porque vemos la opacidad, ¿verdad?, del gobierno, donde el mismo canciller está diciendo de que esto ya se sabía desde antes de las elecciones que iba a suceder y hasta ahora se están implementando algunas medidas que todavía no se han tomado en los consulados para poder ayudar a los migrantes. Pero sí también sería importante que se utilice esta situación, esta crisis que hay migratoria, para que Honduras ya realmente pueda empezar a implementar políticas públicas para resolver esta situación, licenciado, porque yo tengo unas estadísticas acá, licenciado, que en el 2023 se deportaron 53.000 hondureños, 561, dicho por el Instituto Nacional de Migración, en el 2024, 37.419, el cual suman en 2 años 90.980 hondureños. Pero ahora bien,
¿Cuántos hondureños llegaron a la frontera en el 2023? 213,000 hondureños. ¿Cuántos llegaron en el 2024? 140,000 hondureños, 479. Entonces, ¿qué le quiere decir esto, licenciado? Que las medidas que está tomando el presidente Donald Trump, esto no va a resolver el tema de la crisis migratoria, porque si deportan 37,000 y llegan 200,000 a la frontera, este es un problema serio. Así que las deportaciones no son indicativos ni parámetros para tomar medidas sobre el tema causal de la migración. Así que yo creo que es una oportunidad para que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro pues empiece a implementar políticas públicas, porque, licenciado, si estamos hablando de que los retornan prácticamente violentando sus derechos, muchos hondureños se les violentan el derecho en el camino cuando salen de nuestro país, y salen por la violencia, y salen por la falta de empleo, salen por muchas situaciones, y esto es preocupante, licenciado, porque me preocupa también, para concluir, licenciado, este otro punto, que todavía el gobierno de Estados Unidos no se acerca directamente con nuestro gobierno, y el canciller mismo lo ha dicho, no han notificado de vuelos de hondureños, pero hay cientos de hondureños ahora mismo en muchos centros de detención, y esto pues es preocupante, y sí sería importante, ¿verdad?, que se tome este tema, no solamente con los gobiernos de Petro o de otros gobiernos, sino que con la misma comunidad migrante, venir al canciller y plantear una solución, no política partidaria, sino que política pública, para que busquemos solución a todo este tema, que es un flagelo que nos hace daño a nosotros y le hace daño a Honduras. Bueno, tenemos algunas diferencias, sin lugar a dudas. Honduras tiene algunas diferencias con Estados Unidos sobre temas puntuales, como es el tratado de extradición, y hay otro por ahí. Son diferencias, espero yo, que no insalvables, y sobre las que estoy seguro tienen que seguir dialogando para superarlas, en función de mantener esas relaciones históricas cordiales que ambas naciones han tenido. No, de acuerdo, Renato. Mire, la relación continúa y hay diferencias como en toda relación, pero seguimos trabajando. De hecho, la semana pasada, para ponerle un ejemplo, independientemente del periodo que tenga el tratado de extradición, recibimos 3 solicitudes más, se les está dando trámite, seguimos colaborando, seguimos trabajando y además esperando, obviamente, que esta nueva administración, cuáles van a ser las propuestas de seguir trabajando juntos, como lo hemos hecho en defensa, en seguridad, en cooperación. Para Honduras es un tema muy importante. De hecho, también la presidenta le ofrecía a los Estados Unidos pues trabajar en proyectos como el ferrocarril interoceánico. Y así muy rápidamente, yo sí creo que hemos hecho un gran esfuerzo para apoyar a nuestros migrantes como nunca en la historia, desde el punto de vista de las políticas, no solo de la Cancillería, sino en el tema de migración. Y lo hemos dicho, se han extendido más de 800,000 pasaportes en el exterior, con aras de documentar a nuestros compatriotas. Se han enrolado más de 400,000 personas y han sido esfuerzos muy grandes con consulados móviles, con ampliación de consulados, creación en México, y estamos trabajando. Y bueno, hay programas que estamos queriendo impulsar aún más, como Sembrando Vida, Jóvenes para el Futuro con México, que ha sido muy positivo. Aquí han beneficiado a cerca de, podríamos hablar de unas 20,000, 30,000 personas, y tenemos que trabajar, eso tenemos que seguirlo. Canciller, más allá de los contactos frecuentes con la embajadora Dogu, ¿alguien del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de la nueva administración Trump, ha tenido ya comunicación directa con el gobierno de Honduras? Mire, como están en ese proceso de transición, el señor González, que es el DES para Centroamérica, ha sido prácticamente el único funcionario de carrera que quedó todavía y están en ese nombramiento. Él mantiene un contacto permanente con el embajador Wu. De hecho, también estamos con el ex presidente del BID, que está en Casa Blanca y fue quien ha nombrado el presidente Trump como encargado para los asuntos de América Latina en la Casa Blanca. Claver, correcto. Y con Claver estamos, también hay un contacto y con la embajada para trabajar ese tema. Ahorita creo que el tema prioritario para ellos, porque realmente es un tema político interno, es el de la migración. No estamos abordando otras temáticas y en eso es lo que estamos buscando, llegar a acuerdos para, como le digo, si en caso se da la solicitud de un vuelo, poderlo atender de la mejor forma y recibir a nuestros compatriotas. Pero ustedes están conscientes de que con la nueva administración hay puntitos donde Honduras y ellos disienten. Comenzó cuando ustedes rompieron las relaciones con Taiwán para primar las de China continental. Yo recuerdo las declaraciones que el nuevo secretario de Estado Marco Rubio dio en aquel momento, la denuncia del tratado de extradición y las relaciones cercanas de Honduras con Venezuela. Esos son puntos claves que los distancian a ustedes de la nueva administración Trump. Bueno, es claro, pero ya ves, el problema es ese, que a veces quieren implementar o forzar algunas decisiones en otros países
cuando uno de los invitados a la toma de posesión de Trump fue Xi Jinping, el presidente de China. Entonces yo creo que debemos respetarnos en ese ambiente. Igual el tema de extradición, estamos abiertos, si la administración Trump quiere hablar sobre ese tema, con mucho gusto lo haremos, estamos abiertos a ese tema. Y los otros temas pues son diferencias, obviamente no todos los países reconocen a González ni en el Caribe, ni en América Latina o el mundo. Nosotros reconocemos al presidente Nicolás Maduro, obviamente ahí hay una diferencia, pero obviamente esperamos que esto no sea obstáculo para seguir trabajando, como lo hacen ellos trabajando con todo el mundo. O sea, yo creo que tenemos que en esa forma encontrar ese mecanismo de respeto y encontrar el beneficio mutuo para Estados Unidos. Y yo creo que no hay que demeritar, y lo he dicho siempre, también Honduras es muy importante para los Estados Unidos. De hecho, Palmerola es una realidad de las pocas bases que le queda a Estados Unidos en América Latina. Y seguimos trabajando con ellos, seguimos trabajando nosotros en narcotráfico, en defensa, en seguridad, en muchas áreas, en comercio, cooperación. Esperamos seguirlo haciendo bajo esa dinámica de respeto. Sí, eso es otro puntito. La advertencia que hizo la presidenta Castro recientemente, si venían de manera masiva migrantes hondureños con la nueva administración, que pudiese terminar ese acuerdo con la presencia militar en nuestra base de Palmerola, aquí en nuestro país. Voy a escuchar a 3 hondureños en Estados Unidos antes de nuestra siguiente pausa comercial. Jesse Amador desde Francisco Ruiz desde Nueva York y Suyapa Merele desde California. Primero con Jesse Amador en Atlanta. Adelante, Jesse. Y Jesse no se conectó. Francisco Ruiz está en Nueva York. Adelante, Francisco. Bueno, entonces díganme quién es. Francisco, ¿lo tenemos? Francisco. Si no tenemos es Olvin. Olvin, adelante, Olvin. Adelante, Olvin. Buenos días, Renato, y buenos días a toda la comunidad hondureña que nos ve en el exterior, así como en tierra nacional. Es un placer estar aquí una vez invitado por ustedes y hablar de lo que es el tema de migración, que es lo que nos compete. Yo he estado escuchando al canciller y yo tengo preguntas, pero antes de eso quiero decirle a toda la comunidad hondureña que se encuentra en Estados Unidos de que no tenga miedo. Hay organizaciones que se está trabajando para que podamos acudir a ellas, para que nos podamos informar, ya que estando dentro de Estados Unidos también tenemos derecho, con papeles o sin papeles, tenemos derecho, y la mejor postura es tener una mente positiva, trabajar en esa dirección. Eso no significa que no va a afectar a muchas familias dentro de Estados Unidos y muchas familias que dependen de nosotros allá en Honduras. En ese sentido, yo creo que este país tiene toda la libertad de implementar las leyes que ellos deseen, porque este es un país que no nos corresponde como migrante, lo puedo decir. Yo me acato a todas las leyes que se implementan en este país, porque esa es la historia. No puedo venir a imponerme, no estoy en esas condiciones para venirme a imponer en un país que no es mío, y aún así me ha recibido, me ha dado todas las oportunidades que Honduras me negó. En ese sentido también me gustaría preguntarle al canciller, ya que nos está ofreciendo hermano, retorna, ¿cuáles son las limitaciones que tiene la infraestructura hondureña para recibir a los hondureños que están yéndose para Honduras deportados? Si tomamos en cuenta, Renato, son 12 aviones los que están viajando para Honduras semanal. Cada avión está llevando a 400 personas, estamos llevando al mes 5,000 personas. ¿Qué vamos a hacer con todos estos hondureños? ¿Está Honduras preparado para ayudarle con este bono? ¿De dónde se va a sostener este bono? ¿Cuáles son esas medidas? Porque es bonito escucharlo, pero llevarlo a la práctica es una cosa muy distinta, y hemos aprendido de que las promesas de todos los gobiernos siempre han quedado en promesas. Entonces, en ese sentido, yo me gustaría escuchar de que el canciller diga, hemos recibido esta cantidad de dinero en la que vamos a tener disponible para los retornados. Decía un televidente, ¿cómo le van a ofrecer trabajo
a 250.000 hondureños que ya están en lista de deportación, cuando a los mismos hondureños que están en nuestra tierra no les están generando empleo. ¿Qué va a pasar con todo esto, Renato? Y gracias por la participación. Sí. Estoy aquí para cualquier pregunta. Estamos desde Nueva York. No, me parece una pregunta respetuosa y puntual, porque tampoco nos damos en dinero, entonces la gente dice, ¿cómo se va a financiar a esta gente? Y sabemos que hay miles viviendo aquí que no tienen empleo en este momento, entonces con la más presión de afuera, ¿es un sueño, puede convertirse en realidad esto de lo que están prometiendo, canciller? Sí, muchas gracias y un saludo a Olvin. Efectivamente, bueno, en el tema que él mencionaba, de hecho, nuestra embajada también está teniendo contacto con muchas organizaciones, entre ellas una que se llama America Civil Liberties Union, que tiene una organización muy amplia para apoyo legal a los migrantes, lo que él mencionaba. Hay una serie de organizaciones con las que estamos buscando trabajar y hemos instruido a los consulados para que precisamente ayuden a dar esa asesoría legal en las temáticas. Bueno, yo creo que a pesar de los números que mencionaba, por ejemplo, el señor Juan Flores, él menciona ciertos números de personas que han llegado a la frontera y deportaciones. Y entre 2023 y 2024 se ve que los números de los que llegaron a la frontera se redujeron y los números deportados también se redujeron. O sea que hay que entender, y como lo decía también Rubén Darío, que la migración en Honduras a Estados Unidos creció desde el huracán Mitch. Realmente es un fenómeno en el cual no llegamos tan temprano como otros, tal vez por las crisis que vivieron los países como El Salvador o Nicaragua, que por los conflictos bélicos fueron los que, de hecho, Honduras, a pesar de que de alguna forma sufrió estos conflictos de manera indirecta, no recibimos, por ejemplo, en aquel momento la ley Nacara, que le permitía a muchos centroamericanos, no hondureños, desgraciadamente, ingresar a Estados Unidos. Después, creo que las crisis posteriores, no solo ligadas a desastres naturales, hay que decirlo, el golpe de Estado, el proceso de la narcodictadura, la inseguridad que vivió el país, también generó la gran salida de hondureños en un momento. Creo que la inversión social es fundamental, el trabajo en infraestructura, el trabajo en temas de salud y educación es muy importante porque eso también genera un cambio de condiciones. Obviamente, los cambios estructurales no se dan de la noche a la mañana. El respaldo con un bono se saldrá, pues, obviamente, del presupuesto de la República. Y estos bonos se han venido dando en otras áreas, como la matrícula gratis, el tema como el bono tecnológico, y han sido positivos porque han generado un impacto en reducción de la pobreza. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que buscar el mecanismo de generar formas de empleo. Creo que proyectos importantes, como lo decía, en infraestructura pueden generar posibilidades de empleo, trabajar junto con las empresas nacionales y buscar más posibilidades. Obviamente, esos 250.000 hondureños que están pendientes de deportación no vendrán en 2 días, pero tenemos que adecuarnos y las políticas van dirigidas precisamente a buscar estos recursos y los recursos serán un apoyo inicial y, como le digo, lo estaremos lanzando en esta semana y ahí se explicará de dónde provienen los recursos. ¿En cuánto consiste el bono, canciller? Bueno, se está hablando de la posibilidad de unos, para iniciar podría ser unos 7.000, 8.000 lempiras, o sea, estamos trabajando con las cifras, más, como le digo, una posibilidad de apoyo en tema alimentario y unir esto a procesos de empleo y a otros sectores. Yo creo que es importante saber que es complejo, o sea, es una realidad que vive el país que se ha venido construyendo. Esos 250.000 hondureños que están pendientes de deportación no son, para decirlo así, estos últimos 2 años o 3 años, se han venido acumulando a través del tiempo. Y debemos estar conscientes todos que $300 no resuelve el problema para la gente que se viene de allá, porque no, de repente correcto, $300 lo ganan en una semana. Pero por lo menos creo que son bonos que pueden ayudar por lo menos, mire, los centros de detención al migrante están dispuestos porque tenemos la capacidad a recibir estos 12 vuelos que no se están usando, hay que decirlo. Se llega a unos 5 o 6 por semana porque también se han reducido los números de vuelos. Ahí se podrán incorporar si son estos vuelos que lleguemos a acuerdo con los Estados Unidos, porque hay todavía esa capacidad de crecimiento. Están los centros de apoyo al migrante retornado en La Lima, están en Omoa para los que vienen por tierra desde México y tenemos que fortalecerlos y hay esa capacidad por ahora y trabajamos con esto no solo como gobierno, con apoyo de la Cruz Roja Internacional, con OIM, con ACNUR, con la misma USAID, trabajamos con varios sectores, las hermanas calabrinianas,
O sea que tenemos que maximizar todavía lo que ya se viene haciendo en estas políticas migratorias, e igual como lo decía Ismania. El problema de los que transitan por Honduras, o sea, se han incrementado a través del tiempo enormemente, o sea, de 600, 700 personas diarias que pasaban hace 4 años, ahora pasan a veces 5.000, 6.000, de muchas nacionalidades. Entonces, ¿cómo se trabaja para eso? No, hay que entenderlo así, en las condiciones que está Honduras es un esfuerzo supremo entregarle $300 a cada migrante que llegue a raíz de estas políticas de Donald Trump. Pero en comparación con lo que ganan nuestros migrantes allá, es decir, no estimula a nadie, ¿verdad? Correcto. Pero reconocemos el esfuerzo, la idea obviamente es al que retornan porque viene deportado, o sea, y ahorita yo creo que se va a crear también en Estados Unidos una dinámica compleja del acceso a empleos, porque realmente si uno va a Estados Unidos lo ve, uno ve en cualquier restaurante se necesita ayuda, help wanted, dicen muchos, porque necesitan el apoyo de la comunidad migrante para muchas labores, pero si se va a cerrar esa oferta de empleo, pues tendrán algunos cuando se les retorne o se les deporte, volver a Honduras, y a eso estamos hablando, de que regresen al país y que serán pues la mejor forma recibidos para apoyarles ante esa realidad que se va a dar porque se está dando en los Estados Unidos. Y tenemos que crear mejores condiciones para esa generación de empleo, es decir, tienen que mejorar las relaciones con el sector privado y algunas condiciones que estimulen al empresario a invertir, que ahí hemos estado también en problemas en los últimos años. Brenda Betancourt, ¿dónde reside Berta? Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Yo resido en Miami hace más de 30 años y sí, mi comentario sería para dejar de saber una de las propuestas que siempre se ha estado hablando desde antes de las elecciones, era que siempre se va a respetar por lo menos a todos aquellos inmigrantes que no tengan récords criminales, especialmente si llevan más de 2 años establecidos aquí en Estados Unidos. Nos preocupa en muchas partes, yo tengo la cercanía con nuestro nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, y una de las cosas que se hablaba hace varias semanas atrás era cómo poder integrar a los inmigrantes que no tienen récords criminales, cómo poder hacer una limpieza de los criminales y no de llevarse a todos los ilegales que no vienen a cometer crímenes, sino que a trabajar. Y una de las cosas que se hablaba era eso, que las personas que están establecidas más de 2 años, que tienen prueba de que tienen su trabajo fijo, que pagan sus impuestos, que no tienen récords criminales en ningún sentido, pues esa persona se iba a respetar y se le iba a permitir quedarse en Estados Unidos bajo ciertas condiciones, presentarse cada 6 meses a corte de inmigración, eventualmente cada año, mientras se determina qué tipo de inmigración, o mejor dicho, de reforma inmigratoria se va a hacer en el Congreso. Entonces creo que el Estados Unidos no simplemente está viendo al inmigrante como la persona que es, el que trabaja, el que siempre está pendiente de hacer las cosas correctas, pero no podemos equivocarnos y pensar que van a dejar a todos los que tienen récords criminales. Y estamos hablando no solamente para nosotros los hondureños, porque yo soy hondureña, estamos hablando de todos los países. Y yo sé que hay mucha gente en pánico porque desgraciadamente cometieron crímenes por cualquier motivo que haya sido. Y sí, desgraciadamente esos inmigrantes van a salir de Estados Unidos. Es la prioridad, nos guste a todos nosotros o no. Para mí es muy importante que la comunidad hondureña entienda que desgraciadamente todo aquel que tiene récords criminales van a ser deportados en cuanto inmigración los admita. Yo tengo personas que los han arrestado, pero que al final del día pueden probar que llevan aquí 15, 10, 8, 10 años y que pagan impuestos, que no tienen récords criminales y los han dejado salir con esas condiciones. Entonces es importante que también la comunidad entienda que es importante que usted tenga su información correcta. Porque muchas veces muchos abogados y mucha gente te dice, no le des información. Si usted no da información, ellos asumen que usted tiene un récord criminal. Y desgraciadamente va a ser deportado en las próximas 24 horas, que es lo que está pasando y se está viendo mucho. Entonces tiene que tener su información a la mano. Café en Copán, en El Paraíso. ¿Qué pasa? Los sueldos, por ejemplo, que puede recibir un recolector de café son bajos
y mucha gente prefiere emigrar a quedarse haciendo ese trabajo. ¿Y qué está haciendo a veces? Y es una realidad. Por ejemplo, en el sector de Copán o Santa Bárbara están viniendo muchos guatemaltecos porque el hondureño a veces no quiere quedarse. Entonces hay que buscar cómo se fomenta. Y quiero decirlo de manera muy puntual. Por ejemplo, la ley de justicia tributaria es lo que busca. Lo que busca es que tengamos una equidad mayor. No se busca eliminar los subsidios o los apoyos financieros a empresas, sino trabajar juntos realmente para que no haya abusos y que muchos de los hondureños que tienen negocios chiquitos y que sí pagan impuestos no tengan ese desequilibrio con algunas empresas que hay que decirlo muy francamente. Hay empresas que están muy tranquilas recibiendo y viviendo de alguna forma, subsistiendo en un sistema que y que no quieren invertir en el país. Yo creo que todos debemos de repensar la realidad que vive Honduras y trabajar juntos para sacar esto adelante. Y obviamente tenemos que buscarlo, tenemos que trabajar con nuestros migrantes y apoyarlos y darles todo el respaldo. Y es lo que estamos haciendo con estas Bueno, mire, políticas. ya hay salarios de 12.000, 14.000 empiras que la Correcto. gente dice, ya no me ajusta No me la vida ajusta, con esto, así es. mejor me voy para Estados Unidos. Así Pero es. importante, Hay gente con 14.000 empiras que mejor busca otra opción. importante lo que dijo Marcos Rubio, Renato, que Marcos ha dicho que no va a haber ayuda en particular para el tema de la corrupción y la impunidad, y creo yo que este es el momento en que Honduras también está obligado a decir qué pasó con todos los fondos que han ingresado de México, del presidente López Obrador, y también las ayudas que vino a ofrecer Kamala Harris y la USAID aquí en Honduras, porque no es posible que Honduras está ahorita en el descalabro económico de la micro, pequeña y mediana empresa en un tema de inseguridad tan grande, y algo que me parece muy importante que están enfrentando nuestros hondureños, los que no son migrantes al interior de Estados Unidos, es que si no hay un blindaje ahorita de su dinero en la banca y los bienes que han comprado, los vehículos, todo eso lo pierden los hondureños allá, vienen con las manos vacías. Ahora, no hay duda de que, ¿cuáles son los grandes factores por los que la gente se va? Seguridad Así es. y oportunidades Oportunidades de económicas. trabajo. Así es. Sobre todo, seguridad y oportunidades económicas. Y el canciller lo sabe bien. El canciller lo sabe bien. Y la condición económica mejora cuando el país es atractivo para la inversión. Vaya, la ley de justicia tributaria puede aumentar los ingresos del gobierno. Podemos invertir esos dineros en hospitales, en infraestructura, en mejorar nuestra calidad educativa. Pero el país lo que necesita es inversión, suprema inversión, para generar empleos, para generar riqueza. A mayor riqueza, más gente con oportunidades aquí y salarios dignos, más tributos para distribuir esa riqueza a través de la institucionalidad y los servicios que presta el Estado. Es que ahí está el puntito, seguridad y mejorar las condiciones económicas del país. No nos perdamos en No, eso. estamos de acuerdo, Renato. Yo creo que hay que ver, como le digo, en los números de las personas que están saliendo, que se han reducido, porque la realidad, bueno, lo decía ahí Juan Flores, de 200.000 que salieron en el 2023, se bajó a 100 y pico. Luego voy con usted, Deme su nombre. Juan Flores, de nuevo, Renato. Solo permítame. Sí. Digamos, él decía que en el 2023 salieron 200 y pico mil hondureños, en el año 2023 salió un número menor, en el 2023 se deportaron 50.000 y en el año siguiente 30.000, o sea, se ha reducido. Yo creo que hay un impacto, las políticas de la presidenta en materia de seguridad han reducido muchos de los problemas, igualmente la inversión social. En este país no se había invertido nada, ni en hospitales, ni en escuelas, estaban destruidas. O sea, todo es parte del bono tecnológico. Yo creo que esa reconversión es lenta, desgraciadamente no es tan rápida como podría ser, pero hay que trabajarlo. Y la inversión, mire, yo creo que la inversión extranjera es muy importante, pero yo creo que también la inversión nacional. Sin lugar a dudas. Yo creo que nuestros empresarios, y sinceramente es un llamado, deben muchos dejar de vivir del esquema que existe, de a veces muchos depender de estos subsidios. Yo creo que deben ser más agresivos. ¿Por qué la empresa privada en Guatemala también es muy exitosa? Porque es agresiva. La empresa privada en El Salvador, porque es agresiva. Debemos entender que el mundo tiene otra realidad y debemos invertir, digamos, el tema en la banca, cómo se bajan los intereses, cómo no se vive en un esquema que sea mucho más fácil para el hondureño y hondureña acceder a créditos, a incentivos de este tipo, para todos. Yo creo que es algo que se debe seguir trabajando y de hecho la economía ha venido creciendo y eso es muy importante. Lo del tema de la corrupción, yo creo que igualmente, lo decía el otro día la presidenta,
Si se invierte lo que tenemos, pues se genera más posibilidades. Yo creo que ese es muy importante. Sí, mire, uno no puede desconocer que hay muchas cosas buenas que se han hecho. Hoy que estamos en el tercer aniversario del gobierno de Xiomara Castro, no podemos decir que todo es malo, pero al ritmo de crecimiento que llevamos, no podemos sostener la demanda. Y además con el crecimiento de la población, muy difícilmente podemos satisfacer las necesidades de la gente. Mire, ahí, Renato, es donde proyectos que si se pueden implementar, aquí hay que apostar, digamos, el tema del ferrocarril interoceánico no es una quimera. ¿Cómo creció Panamá? Panamá creció bajo 2 puntos. Uno, cuando el canal le retornó a manos panameñas, y después cuando lo ampliaron. La ampliación del canal generó la llegada de mucha inversión, mucho trabajo, sobre todo en el área de infraestructura y también en inversión de otros tipos. Entonces, yo creo que debemos apostar a proyectos de ese tipo. Proyectos mismos como el Tablón va a generar más energía, más competitividad, manejo mejor de inundaciones, y todos estos proyectos yo creo que son muy positivos porque generan más posibilidades para el país. Sí, no hay duda que esto que nos está pasando nos obliga internamente como Estado, con un elemento del Estado que es la población y sus diversos grupos, obreros, empresarios, gremios, a tratar de hacer una agenda común, que nos permita tener objetivos claros como nación. Usted sabe bien que los problemas políticos que hemos tenido en las últimas décadas nos han fraccionado severamente y no hemos podido recomponer ese tejido social, y entonces en medio de la polarización en que vivimos, perdemos de vista esos grandes objetivos de nación para crear riqueza. Y este momento, con un gobierno como el de Trump, que nos amenaza con enviarnos a miles de migrantes, vemos la necesidad de encontrar unidad, reconstrucción de ese tejido, objetivos comunes de país en función de generarle la riqueza que necesita Honduras para que todos vivamos con más dignidad. Al final usted está en el gobierno, ¿para qué? Para servir, para que haya mejoramiento de la gente. Ese es el sentido de un gobierno. Pero eso implica unidad, coincidencias, esfuerzos supremos. Miren, voy a ir a una pausa comercial y enseguida vamos a tener a 5 hondureños por cada cambio. Solo le pido al canciller que me espere unos cuantos minutos para que escuche a unos 10 hondureños más con participaciones breves sobre sus expectativas en Estados Unidos. En este momento damos lectura a algunas opiniones. Henry Smith escribe: Colombia sintió el terror por no recibir 2 aviones. Se imagina a Honduras a lo que se enfrenta al insistir y amenazar a Estados Unidos en retirar la estación militar de Palmerola. Estamos destinados al precipicio si se continúan con estas tonterías de ganar protagonismo amenazando a otro. Existen alternativas civiles más adecuadas y menos agresivas para gestionar deportaciones, sin recurrir a equipos militares, opinan esos televidentes. Ismael Cepeda también escribe: llegó el momento que sea visible la estrategia de atención a nuestros connacionales. Debemos aportar todos, no la mirada vertical del gobierno partidaria. Es a través de todos los sectores que puede ser integral y con potencial dicha propuesta. Marco Matamoros escribe: buenos días, decirles welcome y empezar a trabajar 100%, cómo generar trabajo en Honduras. Y no nos perdamos, Honduras depende mucho de ellos, escriben los televidentes. Continúa escribiendo a través de nuestras plataformas. Marcha atrás, extradición se extingue y el crimen organizado celebra. Extradición se extingue y el crimen organizado celebra. Sin marcha atrás. O habrá marcha atrás, o habrá un nuevo tratado de extradición. Antes que se vaya, queda planteada la pregunta para el canciller de la República. Esto lo pueden ver ustedes, el contenido total, en tunota.com. En este momento estoy viendo a Wilmer Toro, a Brenda Betancourt, a Pedro, a Jesús Argueta, a Gloria Oliva, desde Oklahoma, Isaías Zelaya, Lurvin Lizardo, María Elena Valdivieso, Juan Flores de nuevo. ¿Vamos a negociar con los estadounidenses un nuevo tratado de extradición, o esto de la extradición ya es historia, canciller? No, estamos abiertos, como le digo, a ver qué ofrece la nueva administración Trump. O sea, abiertos a conversar, a negociar, a seguir trabajando juntos. Y lo reiteramos, el tema ligado a la extradición fue por
la desestabilización que esto podría crear en las Fuerzas Armadas, fue lo que claramente se anunció en ese momento, por los anuncios que había dado en aquel momento la embajadora, por la visita del jefe del Estado Mayor Conjunto a Venezuela con el ministro de Defensa a unas competencias militares y el riesgo en un proceso electoral de que se pueda desestabilizar las Fuerzas Armadas. Esa fue la decisión que se tomó y estamos abiertos a conversar con la administración Trump si quieren hablar sobre este tema. ¿Estamos interesados realmente en tener buenas relaciones con Estados Unidos como Estado, canciller? Así estamos y realmente nunca hemos parado de conversar con ellos y seguir trabajando. La verdad que nos interesa, son un socio muy importante para Honduras, pero yo creo que a veces hay un tema de esa realidad de que también tenemos nuestros propios intereses y debemos trabajarlos juntos. Yo creo que no hay que tener, yo creo que hay que perder, como le digo, ese temor de actuar como nación soberana. O sea, todos lo hacen, todos negocian y se ponen de acuerdo con los Estados Unidos. Yo creo que no obedece, yo creo que muchas de las cosas que ahorita están pasando, como le digo, son para todos. Ahorita no están viendo si es qué gobierno, la administración Trump tiene un problema con la migración, una propuesta sobre la migración y están actuando así para todo el mundo, ¿verdad? No digo que no hay que negociar con dignidad, pero siempre siendo prácticos. ¿Dónde está el mayor nicho de nuestras exportaciones? Claro. El mayor número de inmigrantes que nos envíen remesas, que son cosas prácticas, claro, para tomar en cuenta en una relación. Y es lo que decimos, mira, hay voces que dicen, por ejemplo, que si nos quitan el TPS. El TPS cuando lo quitó Trump se lo quitó todo el mundo, no anduvo viendo si eran amigos de Estados Unidos o no amigos, lo quitó hacia todo el mundo. O sea, entonces hay que también tener el contexto claro de las cosas y no generar también a veces más alarma de la que existe, porque la relación la estamos llevando y la llevamos con Estados Unidos de esa manera. Wilmer Toro, ¿cuál es su pregunta para el canciller, Wilmer? Buenos días, licenciado Renato. Gracias por la oportunidad de poder llevar este tema de mucho interés para nuestra comunidad hondureña y nuestra familia allá en nuestro país. Es de suma preocupación, licenciado Renato, que a 3 años de gobierno de la presidenta Iris Xiomara Castro de Zelaya, ¿cómo es posible que el consulado de Honduras continúe donde están las oficinas de detención de migración? Usted puede googlear en este momento la dirección 1250 de Poudre Street. Es ahí donde se encuentran las oficinas consulares. ¿Qué ciudad? Generales de Honduras, en la ciudad de New Orleans. Y ahí precisamente están las cárceles y centros de detención. ¿Sabe cuál ha sido el argumento del gobierno y del canciller o del vicecanciller Tony García cuando nosotros hemos insistido a buscar un lugar más seguro y amigable? ¿Sabe cuál ha sido el argumento? Que ahí nunca ha sido detenido ninguna persona. Por el amor de Dios, qué inaudita respuesta. Solo con el hecho de que esas oficinas estén en su lugar, ya pone usted en riesgo la seguridad, la integridad y los intereses de nosotros los migrantes que vivimos en Estados Unidos. No podemos tampoco descartar y no reconocer el trabajo que han hecho, porque sí hay que reconocerlo, que han ampliado 4 oficinas más, que también están haciendo consulados móviles. Pero tenemos que priorizar, tenemos que trabajar con las organizaciones, tenemos que trabajar con los líderes comunitarios. Ahorita que en este año de gobierno ya van a empezar a estar en contacto con los líderes comunitarios para ver qué se puede participar en política. Pero nosotros hemos estado siempre pendientes, siempre trabajando a la mano de nuestra comunidad. ¿Y cómo es posible? Señor canciller, aprovechando la oportunidad, ¿por qué no se compromete públicamente a mover ese consulado ya de ese lugar? Porque estamos bajo amenaza, bajo ataque. No se imagina el clima y la atmósfera que actualmente existe en nuestras comunidades. Ya responde el canciller. Es un miedo terrible. Ya responde el canciller. Will, en este momento. Muchas gracias. Sí. Sí, muchas gracias. Un saludo igual a don Wilmer. Bueno, la verdad que lo hemos reiterado, las oficinas que existen de ahí son prácticamente administrativas contables, realmente ahí no hay personal ni agentes que estén capturando gente. No hemos tenido ninguna queja. Él ha sido un tema muy vocal con esto. No sé si había algún tema ahí ligado a su relación con el consulado anteriormente. No, o sea, no quiero entrar en esos detalles, pero la verdad no hemos tenido quejas. Ahí las oficinas son administrativas, no están capturando a gente ahí ni nada. O sea, eso es una realidad. Y obviamente tenemos contratos que se cumplen, o sea, una vez pues tal vez que se vence el contrato podremos analizar, pero hasta ahora son los temas legales también donde está el consulado. Isaías Zelaya.
Isaías. Sí, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Díganos su pregunta, Isaías. Gracias. Sí, gracias, Renato. Saludos a todos. Bueno, he escuchado atentamente cada palabra del canciller. He escuchado cada palabra de mis hermanos. Que los que estamos aquí tenemos condiciones para poder estar hoy aquí. Si usted ve, podemos dedicar este tiempo. Claro, claro. Pero la mayoría de nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos de Norteamérica no lo tienen, porque sus condiciones son muy complicadas, muy complejas. Ahora, es evidente que hay una crisis y hay una alarma enorme en nuestros hermanos y hermanas, casi 2 millones de hondureños. Y según la cuantificación de las autoridades norteamericanas con respecto a la deportación, elevan 240,000 personas. Escucho yo al canciller y escucho la misma retórica de siempre. Vamos a hacer, ya es tarde, Enrique. Correcto. Ya es tarde. Vamos a hacer, esto les avisaron, les dijeron. Yo quiero escuchar, yo estaba esperando escuchar para darle la razón por primera vez. ¿Cuál es el mecanismo que van a utilizar? Ya hay un número gratuito para que nuestros hermanos llamen. Acabas de explicar bien, Enrique, cuál es el procedimiento que existe para la deportación, independientemente cuál es el estatus. Perfecto. ¿Cuáles son los mecanismos y el poder que está utilizando de acuerdo a los acuerdos bilaterales que tiene nuestro país con Estados Unidos de Norteamérica ante esta crisis? Es una crisis. Pensar en recibir a la gente en las condiciones que está el país y en las circunstancias que estás hablando, Enrique, es un fracaso. Porque la gente aquí tiene su vida. ¿Qué te parecería que a ti te sacaran de Honduras y te mandaran a otro país? Ya me sacaron cuando el sin golpe. Decirte nada. No, entonces si ya te sacaron, ¿lo entendés? Sí, ¿Cómo puede eso, ser posible? Por eso estamos trabajando en eso. No, mira, yo te escuché, Enrique. Escúchame vos, por favor, a mí. Sí, te escucho. Yo escuché atento, tengo hora y pico a estarte escuchando. Te sacaron por temas políticos partidarios, no por las razones de nuestra gente. Nuestra gente se ha venido porque de esos 2 millones de personas, Enrique, el 100% los gobiernos le fallaron, independientemente cuál sea la razón. Y no vengo a discutir esto, y si querés en otro programa que me invite y lo hablamos, no hay problema. El punto es este. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Ya tienen ese número de teléfono? ¿Tienen un plan? ¿Sí o no? Para más tarde, para esta semana es muy tarde. Y si no lo tienen, Enrique, mira, a ver, tenés gente aquí en este lugar que está involucrada con la comunidad, gente valiosa, gente que ha estado por años en este país. Yo le agradezco a Isaac que me invitó. Yo tengo apenas 3 años de estar en este país y nunca el consulado se ha acercado como empresario, como emprendedor en este país a mí. Nunca. No existe. No sirve. Ha sido malo el manejo en estos 3 años, Enrique. Y tenés gente valiosísima aquí que puede aportar si no tienen un plan. Porque la gente necesita quedarse en Estados Unidos. Correcto. Y el Estado tiene recursos suficientes para poder invertir. Solo quítele las prados a Fausto, quítele los recursos al Grillo, quítele recursos de esos bots que tienen en las redes sociales. Están invirtiendo millones en sostenerse donde están. Las familias hondureñas que están en Estados Unidos, con los números que te han presentado, sostienen la economía. Y no puede ser posible que se les reciba en Honduras con 7,000 lempiras y con este plan. Entonces, mi pregunta es esta, disculpe, Renato, con esto cierro. ¿Cuál es el plan? Claro, no ambiguo. No nos digas que la justicia tributaria, olvídate de eso, en otro programa si quieres lo hablamos y lo vemos, porque tenemos opinión también nosotros los que metemos plata en Honduras. Tenemos la opinión. Pero ¿cuál es el plan? Y si no lo tienen, cuenten con nosotros. Correcto. Les vamos a apoyar. Pero sean claros. Dejen de estar peleando. Preocúpense por la gente. Y que los consulados, y abren, los consulados se sostienen solo con la emisión de pasaportes. Disculpame. Eso es costo-beneficio. Eso no, más que ayudarnos a nosotros, se ayudan ustedes. Y de paso hacen populismo. No, olvídate, ese es el trabajo de ustedes, Enrique, que deben de cumplir, porque para eso se les paga, para que lo cumplan. Gracias, Isaías. Entonces, ¿tienen el plan, sí o no? Y si no, cuenten con nosotros. Gracias, Renato. Bien.
No, gracias, sí lo tenemos el plan y lo está anunciando, pues lo vamos a anunciar esta semana. Entre ellos está, sí, ahí está una línea, bueno, si tuviera la presentación para ponerla, pero tenemos la línea para hacer las llamadas. De hecho, implementamos un call center en la Cancillería, en esta administración. De hecho, todo ese proceso de documentación precisamente es para evitar el problema que tenían cientos de miles de hondureños indocumentados que estaban sin pasaporte. Como le digo, 800,000 se han documentado en todo este tiempo y lo han hecho en los consulados. Él se fue hace 3 años, dice, pero ¿qué ha pasado con todo el problema estructural que ha creado la migración hondureña? O sea, es también, creo, irresponsable decir que es culpa del gobierno de la presidenta. Yo creo que venimos de un problema estructural del país que no se puede resolver de la noche a la mañana. Y perfecto, estamos abiertos a trabajar con las comunidades de hondureños, lo que quieran, pero sí estamos trabajando y proponiendo las respuestas que podamos ante una realidad que desborda no solo Honduras, desborda todos los países del mundo, están con este problema, hasta Brasil, que es la quinta economía del mundo, está enfrentando problemas por los retornados que está recibiendo ahorita Estados Unidos, aunque los números sean ínfimos para un país como Brasil y sus economías. O sea, esa es una realidad, o sea, estamos trabajando. Y lo que se ha hecho en la administración, yo creo que también hay componente político en estas organizaciones, porque todos tienen su corazoncito. Aquí hay mucha gente que ha salido de Honduras, sí, por razones económicas, otros tal vez porque estaban bien con el gobierno anterior y se fueron, otros porque han tenido problemas legales, hay de todo de las personas porque salen de Honduras. Algunos, a mí me tocó salir por política porque igual no habían oportunidades porque había una persecución política hacia nosotros. Entonces sí tenemos un plan, lo estaremos, como le digo, hay un decreto que ya está listo para prepararse, que incluye estas temáticas. Sabemos que es de acorde a nuestra realidad. Y también sabemos que son, independientemente de los acuerdos bilaterales, la administración Trump lo que está mostrando es que no importan los acuerdos bilaterales ahora con los Estados Unidos y ellos están asumiendo decisiones por arriba de esos acuerdos que estaban existentes. Lo están haciendo con México, lo están haciendo con Guatemala, lo están haciendo con Colombia. El problema es político interno y desgraciadamente también hay política en muchos de los que parecieran regocijarse con que se deporte a los hondureños hacia Honduras. Desgraciadamente hay gente que parece que está feliz porque creen que el daño es a la presidenta Xiomara Castro, el daño es a esos 2 millones de familias que dependen prácticamente de los migrantes y esa es la realidad. Nosotros hemos hecho hincapié que migrar es un derecho, que se respete la dignidad de los migrantes. Yo creo que como pocos gobiernos se han esforzado en atender a nuestros migrantes. Estamos dispuestos a trabajar y con las realidades que también el país nos implica para poder dar respuesta. Pero todo esto, como le digo, lo estamos anunciando, si tuvimos una línea para, y de hecho funciona, para apoyarlo con los consulados. Los consulados están dirigidos a acercarse a las personas y con mucho gusto podemos reunirnos con toda la comunidad y si gustan hacemos una reunión, eso lo podemos hacer. Los escuchamos en los últimos minutos después de la pausa. Tania Navas opina, creo que debemos prepararnos, el gobierno y la empresa privada ya debería prepararse con capital semilla o incentivos para la producción agrícola y ganadera. El INFOP ya debería prepararse con capacitaciones, además de las estrategias para recibirlos bien a nuestros hermanos. María Valdivia, buenos días María. María Valdivia. Se dedica a la política porque el problema es que él no tiene tiempo. Vamos, solo, espérame Juan. María Elena Valdivia. Hola, buenos días. Buenos días, María Elena. Gracias por la invitación. Buenos días. Le escuchamos, María, su pregunta. Bueno, más que pregunta, a nosotros nos preocupan la violación de los derechos humanos que se tienen y que honestamente no veo cómo los gobiernos de Latinoamérica realmente han esperado tanto tiempo, como decía el señor Zelaya, están tardes para reaccionar. Es inconcebible que estén pensando que es normal que las personas que están siendo retornadas a su país tengan que ser retornadas con cadenas como si fueran criminales. El único crimen que existe en los migrantes es de que han salido huyendo de sus países por seguridad. Sí. Creo y propongo que los países, más que estar viendo cómo ponerse de alfombra a los Estados Unidos, que reconocemos que es un país súper poderoso, el más poderoso del mundo, es importante también la aportación que Latinoamérica tiene para el crecimiento y sostenimiento económico de los Estados Unidos.
Si no se organizan como gobiernos en Latinoamérica para defender los derechos humanos y para detener la desestabilización de los pueblos de Latinoamérica, yo no veo cómo esto se va a resolver. Van a seguir creando cada vez más pobres y cada vez niños más violentados con la separación de las familias, y que a estos niños nacidos en los Estados Unidos están viviendo en constante terror, miedo a ser separados de sus familias. Sí. Y lo único que les importa es politizar. Gracias, María Valdivia. Exigimos que los derechos humanos de los niños y los migrantes en Latinoamérica sean respetados. Y si no lo hacen, vayan y demanden a las cortes internacionales. Gracias, María Valdivia. Gloria Oliva, adelante, Gloria. Gloria. El clip ahí, adecuado para el audio, Gloria. Buenos días, señor licenciado Renato, al señor canciller y a toda la plataforma de los líderes que estamos aquí participando en este programa. Yo es primera vez interviniendo aquí, viendo esto en el estado de Oklahoma. Y nomás para decirle al señor canciller, nosotros tenemos 3 años, voy a aprovechar el espacio, licenciado, porque ya esto se miraba. Aquí nos pusieron el año pasado una ley antiinmigrante, mandamos información, pedimos ayuda al consulado, pedimos ayuda a las relaciones a través del licenciado, el vicecanciller, perdón, y pues estamos desprotegidos. Difícilmente nosotros estamos queriendo creer que no hemos recibido ese apoyo. Ahora estamos con esta situación de la ley del presidente Donald Trump. Y déjeme decirle que antes de que me invitaran a este espacio y que estuviéramos en este grupo, he girado una carta de parte del grupo que tenemos voluntario en el estado de Oklahoma, y hay una asociación también de hondureños que no hemos tenido el apoyo de la señora cónsul. Geográficamente, sí, el consulado que tenemos más cerca es el de Dallas, Texas. Bueno, se nos vino esto y ahora nomás la petición es que nos escuchen. Muy bien. Y ahora que podamos nosotros ser visibilizados ante la Cancillería como pueblo. Aquí tenemos casi 10,000 hondureños, no le digo que estamos en esa línea. Yo hice ver que iban a suceder estas situaciones de pedir documentación. El pasaporte es el documento oficial que nos caracteriza y nos dice que somos ciudadanos hondureños. Aquí en este momento no nos están molestando la policía porque ya ellos están de parte de la comunidad. Pero déjeme decirle, licenciado Renato, al señor canciller, aprovecho, ayúdennos a que podamos nosotros estar visibilizados, ¿verdad? Muchas gracias a todos y pues... Jesús, tiene 30 segundos. Jesús Argueta, discúlpame, gracias por ser tolerante y pasar con nosotros las 2 horas. Adelante, Jesús Argueta. Muchas gracias, licenciado Renato, y un saludo al canciller. Gracias por el espacio. Yo sé que ya el tiempo se terminó, pero quiero aprovechar esta oportunidad para decir al canciller que se acerque a las organizaciones que tenemos acá en Estados Unidos para que podamos cambiar, la situación que se está viviendo. Tenemos muchos líderes comunitarios que quieren colaborar, que quieren cooperar, que están dispuestos, y eso es lo que queremos, un acercamiento con el canciller y con las autoridades para que podamos avanzar en esto. Gracias Jesús. Gracias. Jesús Argueta, unos 15 segundos, canciller. Rápidamente, con mucho gusto, Renato, le voy a pedir el número de todos los compatriotas que participaron hoy y le voy a pedir al embajador Bu que hagamos una reunión con ellos. Excelente. Con mucho gusto. Excelente. Compromiso. Y por lo demás, lo que decía una compañera es cierto. O sea, este problema migratorio se ha venido acumulando, refleja también una fallida de todo el sistema, porque toda América está enviando inmigrantes y eso demuestra que la realidad económica no ha sido la mejor para nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias.